yo, Dulce Zazueta, les venimos a hablar sobre el tema de la Revolución Rusa, para así poder despejar todas las dudas que se pudiesen tener respecto a ese tema. La Revolución Rusa señala el imperio de los zares y es el primer intento exitoso de implantación de un régimen comunista. Pero, ¿tienes idea de lo que es un zar? No. Bueno, los zares eran autócratas que contaban con el poder supremo del Estado. Esta revolución se llevó a cabo en dos etapas, la democrática y la socialista. A grandes rasgos, las causas de la Revolución Rusa fueron la derrota de la guerra contra Japón por el dominio de Corea, la Revolución de 1905 y las pérdidas de la Primera Guerra Mundial. Esto sumó a la precaria situación política y económica, lo cual precipitó la Revolución Comunista. Al mismo tiempo, el zarismo estaba ganando gran relevancia en Rusia, pues se definía por un régimen plutocrático. Este defendía el deseo de conservar a toda costa el dominio personal y arbitrario del zar sobre todo el imperio, es decir, como una monarquía. Las reformas del zar predominaban, y esto fue lo que causó los retrocesos del sistema político que sufrió Rusia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El 22 de enero de 1905 ocurrió un acontecimiento muy importante dentro de la historia, en donde más de 2.000 obreros fueron masacrados en una manifestación pacífica en San Petersburgo, el cual es conocido como el Gran Domingo Sangriento. ¡Órale! Después de una serie de huelgas y manifestaciones, el zar permitió la creación de la Duma, que es básicamente el parlamento. ¿Sabía usted que Nicolás II fue el último zar en Rusia? El ministerio fue dominado por Grigori Yefimovich, al cual le apodaban Rasputín, cuyo libertinaje y poder político despertaron el odio de la población. Como dato curioso, este tenía la reputación de ser un mujeriego, que se metía con todas las mujeres que entraban al palacio, incluyendo a la mujer del zar. Además, organizaba orgías. También se lo conocía como el monje loco. Rasputín fue asesinado en 1916. ¡No manches! Cabe decir que la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial se vio truncada y sale del conflicto. Posteriormente, en el año 1916, el país fue abatido por huelgas, que eran realizadas principalmente por los obreros del Petrogrado. La industrialización rusa fue tardía y se realizó bajo el liderazgo de Alemania, Bélgica y Francia. De ahí que las ganancias al exterior hayan sido muy altas. El proletariado se concentraba principalmente en Moscú, Petrogrado y Odesa. Las pésimas condiciones de trabajo ocasionaron el crecimiento de la actitud anarquista, socialista y comunista de los trabajadores, pues exigían mejores condiciones de trabajo. La burguesía rusa estaba compuesta por comerciantes, funcionarios estatales e industriales, pero eran débiles, pues no tenían proyecto político propio. A su parte, los opositores del zar estaban divididos en dos frentes, los liberales reformistas y los revolucionarios. Los primeros, es decir, los liberales, estaban en contra de la industrialización de Rusia y defendían un régimen socialista agrario. En cambio, los segundos, es decir, los revolucionarios, seguían las teorías socialistas de Marx y Engels y se organizaron dentro del proletariado urbano. En el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, cuyas siglas son POSDR, reunido en 1903, se dividía en dos facciones, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques es un término que significa minoría y estos eran marxistas. No creían en la implantación inmediata del socialismo en Rusia. Para los mencheviques, un largo proceso de transformación económica y social conduciría a la revolución. Los principales líderes mencheviques eran Martov, Axelrod y Trotsky. En cambio, los bolcheviques eran una corriente mayoritaria del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que defendía la instauración de una dictadura del proletariado a través de un partido centralizado.
Los obreros debían hacer la revolución de inmediato de implantar el socialismo, y su principal líder fue Lenin. Las huelgas se dejaron ver. La insatisfacción de la guerra y la crisis de suministros llegaron al punto máximo. La huelga de la siderúrgica de Putilov, con la participación de más de 90,000 trabajadores, recibió apoyo de organizaciones femeninas y de la insurrección. La capital fue tomada por rebeldes el 26 de febrero, a lo que se le llamó la Revolución de Febrero. Después de esto, el Comité Ejecutivo Provisional de la Duma y el Soviet de los Obreros y Soldados disputaban por el gobierno. Comandando así el zar Nicolás II a la resistencia. Sus jefes militares deciden abandonarlo, llevándolo a tomar la decisión de abdicar a su hermano, el gran duque Miguel. Pero, ¿qué creen? Este no aceptó asumir el poder, y es así como muere la monarquía en Rusia. Ante esta situación se instala un gobierno provisional de común acuerdo entre los dos gobiernos que disputaban la gobernatura, bajo la presidencia de Georgy Lvov. Pero como los líderes bolcheviques estaban presos o exiliados, pues los obreros no eran nada, de lo que llevó a que el poder se lo quedara el Soviet de Petrogrado. Pero no todo está perdido para estos bolcheviques, puesto que forman un gobierno para derrotar a esta gobernatura, ya que abusó y quitó tierras a los obreros sin gobierno. Estos atacan a los líderes y ganan la gobernación. Al verse derrotado, Lvov deja el poder y Lenin busca asilo en Finlandia. No que ellos las podían, pero ¿ustedes creen que Lenin, después de que haya estado en tantas revueltas, conflictos y demás situaciones, no iba a querer un poco más de acción? Pues claro, así es como empieza la participación de esta en la revolución socialista. Desde Finlandia, Lenin controlaba la revolución para no ser derrotados. Los obreros empezaron a ganar puestos en las empresas y se les permitió explotar los terrenos. Así fue como se fueron apropiando los bancos y demás industrias al Estado. Los bolcheviques fueron formando el sistema político y económico de Rusia. El movimiento popular fue el que dio el golpe de derecha promovido por militares contrarrevolucionarios de Petrogrado. Como resultado de la Revolución Rusa, en 1918, luego de la firma de la paz con Alemania, Rusia se sumió en una sangrienta guerra civil. Capitalistas y propietarios de tierras, apoyados por generales zaristas, políticos liberales, sociorevolucionarios, mencheviques y sectores del campesinado intentaron quitar del poder a los bolcheviques. Otra de las consecuencias fue que los contrarrevolucionarios fueron llamados blancos y los bolcheviques rojos. Esta coyuntura fue ideal para Reino Unido, Francia, Japón y más tarde Polonia, con el fin de lograr derrocar el gobierno ruso e iniciar nuevamente la guerra entre Rusia y Alemania. Es Trotsky quien convocó el nombre de la Revolución de la Patria y organizó el Ejército Rojo, responsable de la derrota de los bancos y de las fuerzas externas invasoras en 1921. A continuación, cuando los bolcheviques salieron victoriosos, se instauró una ola de terror en la que miles de personas fueron asesinadas, incluyendo al zar Nicolás II y a toda su familia el 16 de julio de 1918 en Ekaterimburgo. Pero lo que ustedes no saben es que fueron asesinados por los guardias bolcheviques. ¡No inventes! Después, el peligro de una victoria contrarrevolucionaria obligó al gobierno a tomar medidas de excepción para reducir el hambre y modernizar el país. La industria recibió estímulos para aumentar la producción, es decir, para racionar el trabajo. Además, se contrataron técnicos extranjeros para auxiliar la recuperación del parque industrial. También, el Estado confiscó el trigo y convirtió su producción en monopolio estatal. Otro punto es que la tierra del Kulak fue dividida y los campesinos pobres establecieron locales para reunir trigo excedente y administrar su circulación y consumo. En 1921, con la revolución consolidada,
Lenin instituyó la nueva política económica, un regreso al capitalismo como alternativa para solucionar la crisis. Sin embargo, la industria no mejoró y Rusia continuó siendo un país atrasado. Con la nueva política económica, cuyo objetivo era planear la economía y la sociedad, se permitió la creación de empresas privadas, así como manufactura y el comercio en pequeña escala. Los campesinos fueron obligados a pagar impuestos en especie y se dio la autorización para contratar préstamos externos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue creada en 1924 con el fin de mantener unidas a las nacionalidades y territorios que poco tenían en común. Después de esto, Lenin muere y desencadena una lucha entre Stalin y Trotsky, ya que tenían una idea diferente en la política revolucionaria. Stalin le gana a Trotsky, quien fue expulsado del partido y del país, lo que al final de cuentas no le sirvió de nada, ya que fue asesinado por Stalin en México. El zarismo y las autoridades ineficientes que gobernaban en aquel entonces Rusia fueron los principales causantes de la situación por la que traspasaba el país. Gracias a movimientos ciudadanos y luchas, el país pudo salir adelante, con la ayuda de personas visionarias que tenían un pensamiento positivo hacia el futuro de la nación. Es así como nos damos cuenta y empezamos a comparar cómo hoy en día Rusia es una de las más grandes potencias, siendo que en aquel tiempo su industrialización fue tardía. ¿Cómo da vueltas la vida, no creen? En fin, Rusia hoy en día es una de las más grandes potencias en aspectos económicos, sociales, tecnológicos y políticos. Es de envidiarse que sea una nación de primer mundo. Está claro que para haber llegado a este lugar se requirió de gran trabajo y esfuerzo, haciendo de sus gobernantes unas mejores personas. Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе. В царство свободы дорогу грудью проложим себе. Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил, черные дни миновали, час искупления пробил, черные дни миновали.